¿Cómo están? Buenas noches. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes y me da mucho gusto ver las mesas casi llenas. Creo que fue una muy buena decisión haber cambiado la fecha de nuestra reunión mensual del mes de mayo. A nombre de toda nuestra mesa directiva les queremos dar la bienvenida y para empezar quiero darle el agradecimiento a nuestro patrocinador Artrosa, que muy amablemente nos consiguió un ponente de talla nacional e internacional y vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de la cadera, ¿no? Y para darle seguimiento a nuestra orden del día, vamos a pedirle a nuestro secretario de nuestro colegio que nos haga favor de pasar a leer el acta anterior. Por favor, doctor Alessio. Hola, buenas tardes. Igual que el doctor Favela, muy agradecido, la verdad, con la presencia de todos ustedes. Vamos a dar lectura al acta anterior. Se celebró el 19 de abril del 2023. Hubo un cambio de sede. La sesión pasada fue en el Hospital Regiomontano, donde tuvimos de moderador al doctor Luis Salinas, el cual dio la bienvenida y leyó el acta de marzo. Posteriormente tuvimos una plática que es actualidades en patología del hombro y se presentaron casos clínicos por los doctores Daniel Torres Mascorro, por el doctor Luis Ernesto Salinas Vela, por el doctor Manuel Carrasco Saldívar y por el doctor José Jesús Siller Dávila. También se invitó y tuvimos la asistencia del doctor Carmelo Castruita García, presidente del Colegio de Ortopedia de Noreste. En esta sesión no tuvimos patrocinio, corrió a cargo del colegio. Tuvimos una asistencia de 35 doctores y en la situación híbrida tuvimos 163 visualizaciones en 12 países. Si están de acuerdo, por favor, vamos a levantar la mano. Muy bien, muchas gracias. Se pasa el acta. Bueno, y como ya lo mencionó el doctor Favela, para continuar con el orden del día. A continuación vamos a pedirle al doctor Raúl López Solís, presidente de la Sociedad de Cadera, que pase por favor para darnos la plática presente y futuro de la prótesis de doble movilidad, ¿por qué? Y al final tendremos una mesa redonda con un panel de expertos para discutir acerca del tema. Gracias, doctor. Hola, buenas noches a todos. Realmente me es grato estar aquí y gracias por la invitación, doctor Favela. Y aquí uno ya está viejón, pero no, calmados, vato, porque hay 2, 3 más que yo, güey, que son mis maestros. El doctor José Luz Alanís, el doctor Marco Tulio y el doctor Leonel García. Sí, ellos en ellos estoy involucrado por lo que yo soy y por lo que ya le dije, doctor Alanís. Sí, doctor Alanís. Vamos a empezar en la plática. Es una plática de mi experiencia, de lo que estoy haciendo yo, lo que me ha valido ir a los congresos a los que hemos ido a los centros donde están colocando estos tipos de prótesis. Entonces, tenemos desde el 2019 que iniciamos con esto. Este es un caso, voy a empezar nomás para lo que me ha hecho cada vez más insistir en colocar una prótesis doble movilidad. Entonces, nomás quisiera el apuntador, porfa. Ya, ahí está. Esta es una fractura de una paciente de 97 años. Cuando yo la valoré, hay varias cosas que uno decide qué tipo de tratamiento puedes hacerle. Yo soy de los que la palabra se oye muy fuerte, pero está para mí proscrita la Thompson, pero tiene sus ciertas indicaciones para colocar la Thompson. Yo sé que en su momento yo puse muchas Thompson, veía la evolución y todo eso, y decidimos colocarle una Thompson. Y
8 o 10 meses después se fractura la cadera derecha y en esta le puse una doble movilidad híbrida. Entonces, y esta es la paciente. Cuando me mandó el video, cuando la bajaron del carro, dije, no, hombre, ya la mandé a la... Pero uno valora el esfuerzo de ella, 97 años, y luego me mandan un video 3 semanas después que anda caminando. Para que salgas en la tele. Hay que levantar el andador para adelante. Siempre tratamos de minimizar, no, pero de decir, es una paciente mayor, es una paciente que, no, tiene 80 años, ya déjala, no le hagas, ponle lo que quiera y cosas de esas, y no es así. He tenido muy buena experiencia con gente mayor arriba de 85 años, 90 años, 94 años, ¿verdad? Entonces, yo más quiero decirles que esta es mi casa, fue mi casa, y hoy en la mañana fui a dar otra conferencia al hospital y me llamó la atención una cosa que nunca me había tocado a mí en lo particular. Antes de empezar la sesión general del miércoles allá en el hospital, se hace un himno del Seguro Social. O sea, a mí no me tocó y nada más se los comento nada más. Entonces, hemos estado trabajando del 2019 al 2023. Llevamos 96 casos de doble movilidad, 10 casos en forma bilateral. Paciente de menor edad fue de 21 años, que fue una espondilitis anquilosante, y la paciente de 98 años que acaban de ver. 58 mujeres, 28 hombres, 14 casos de revisión de cadera con doble movilidad. El abordaje que yo hago, empecé con un abordaje posterior, después hago yo un abordaje, la incisión es posterior, pero la entrada o el abordaje es un abordaje lateral directo. Y siempre hay una discusión entre si vía anterior o lateral o posterior, y que el glúteo, y que si se ponen a caminar. ¿Qué me ha dado a mí esto de evolucionar con el abordaje quirúrgico? Es que normalmente yo seccionaba hasta la punta del trocánter mayor, el glúteo medio. Ahora no, nomás hago 1 centímetro, 1,5 centímetros, y eso es el éxito que hace que tenga estabilidad y que pueda caminar. Este es el abordaje lateral directo, ¿sí? Siempre trato de pintar o dividir el área quirúrgica. Y lo importante es la sección del glúteo medio, y la exposición para mí es, en las revisiones también hago abordaje lateral directo. Estas son las copas que estoy utilizando. Estos son unos Spike, tiene hidroxiapatita y tiene titanio, y la fijación es press fit con Spike. Hay copas sin Spike. Yo la que más me ha dado mejor resultado para mí es no que se haya movido ni nada, sino que me da una fijación que los hago caminar inmediatamente. ¿Sí? Les digo que si no hay estudios bibliográficos, estudiar y el porqué de las cosas, cada vez uno trata de hacer mejor las cosas. Esta es otra paciente con una fractura de capital del lado derecho. Le puse sistema híbrido Spike, ¿sí? Con vástago cementado, y posteriormente se volvió a caerle el lado izquierdo y le puse una bilateral. Y ustedes van a decir, tanto borlote y tantas cosas. Pues vean. En todos los sentidos. ¿Cuánto tienes de operado con el andador? Y le dije, vean el traje, es negro con... ¿Cuánto tienes de operado? ¿Verdad? El 24 de diciembre. 24 de diciembre el 24 de diciembre te operé. Entonces, ok, entonces, camínale. Ahora sin andador. Perdón. Sí.
Y ahí está el otro video de las... Perdón, ¿puedes poner ese video? No. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estoy poniendo videos y por qué les estoy demostrando? A mí no tengo que demostrarle, pero sí quiero decirle la bondad de esta prótesis. Porque la mayoría de en los congresos siempre salen con que lo operé y a las 8 horas y a las 12 horas y 24 horas ya está caminando y todo eso. Y yo no sé si les da resultados en decir ni nada de eso, pero 93 años de edad, ¿ok? Entonces, estas son las copas y la prótesis que estoy utilizando. Ahorita estoy más con Implant Cast, que estoy poniendo una EcoFit. Puede ser lisa, puede ser estriada, puede ser con Spike. Y estos son casos míos, ¿verdad? Que me ha dado ahorita, ¿qué me ha dado a mí de que no batallo para la igualdad de las piernas? Era una de las cosas que yo tenía en mente que me iba a dar longitud nada. O sea, ya cuando uno ya tiene la práctica, tú puedes igualar las piernas. Y recordar que la causa número 1 de demanda en Estados Unidos, la desigualdad de los miembros inferiores. ¿Sí? Este es un caso tranquilita, normalita, una artrosis, ¿sí? De una paciente de 74 años, ¿sí? Le puse una doble movilidad no cementada. Y luego me sorprende. A ver, suéltala. Vámonos. Tómala. Volteate. Bien. ¿Cuál es la que se operó? Ven, dale. Sí. Ninguna. Ven para acá. Sí escuché, güey. Dime en voz alta cuánto tiempo tienes de operada. 15 días. Ok. ¿Cómo te Menos sientes? de 15 días. Ahí está. Menos de 15 días operada. Entonces, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer 44 casos de doble movilidad. Ahorita en este año llevamos 11 casos. Me yonqueé 1 mes y medio, 2 meses y ya vamos otra vez. Estamos al 100, gracias a Dios. Entonces, esto es una buena pregunta. Si la doble movilidad es lo que debe tener el paciente de una artrosis primaria. ¿Está escrito o no está escrito si está indicado en una artrosis primaria? ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque se introdujo, inició con casos de revisión, con luxaciones de prótesis y fracturas y que probablemente podía tener una luxación el caso, entonces se ponía una doble movilidad. Entonces, ¿cuál es el principio? Dos principios, el de Chanlin y el de McKee-Farrar. El de baja fricción con una cabeza móvil de 22 y el de McKee-Farrar usar una cabeza grande. Pero lo más importante de todo esto es tratar de aumentar la estabilidad del implante, que eso ya está escrito y ya está comprobado, restaurar los rangos de movimiento de la cadera y los valores fisiológicos y tratar de reducir el desgaste. Hay primera generación de doble movilidad y segunda generación de doble movilidad que le llaman contemporánea. ¿Sí? El doctor Busquet en Francia fue el que la introdujo, que la inventó, el que empezó a hacer caso y él en todos los pacientes empezó a ponerle la doble movilidad. En todos, en artrosis primaria, en fracturas, en pacientes con displasia de cadera y lo más que es las cirugías de revisión y luxaciones recurrentes o aflojamientos, utilizar la doble movilidad. Y el grupo de ellos en ese hospital, pues nada más se iban hacia las revisiones y las luxaciones. Artículos en cada una de las diapositivas. Esta doble movilidad contemporánea ha mejorado. Antes tenía un sarclaje como si fuera una constreñida, se desgastaba el polietileno y que lo que decían es que se luxaba una luxación intraprotésica. Ahorita ya cambiaron todo, ¿verdad? Ya no tienen más que el diámetro de entrada es más pequeño, que quitaron el anillo y modificaron el polietileno. Y adelgazaron el cuello de la prótesis.
Entonces, la primera indicación ampliamente recomendada son en pacientes de alto riesgo de luxación. El riesgo depende de la etiología, en las revisiones, en la osteoartritis postraumática, en las alteraciones anatómicas tipo displasia, en conversiones de artrodesis o prótesis que se han luxado. Una característica del paciente es que a todos los pacientes neurológicamente o lesiones neurológicas tienen alto, o en las fracturas que tienen alto riesgo, los pacientes de que se puedan caer y se puedan luxar, y es importante el nivel de actividad. Entonces, después de una artroplastía primaria, la tasa de luxación con doble movilidad es 0. Y nos puede dar el 2% en una prótesis primaria, que recordar que el 70% de los cirujanos en Estados Unidos son traumatólogos generales que ponen las prótesis de cadera. Cuando van a un centro de Estados Unidos que están los cirujanos de cadera, las posibilidades de que haya complicaciones, riesgos, infecciones es menor. Pero ¿por qué existen hasta un 5% de luxaciones? Porque son operados por traumatólogos generales. En clínicas yo no digo que sean centros de cirugía de cadera. Entonces, ¿qué está sucediendo actualmente? La segunda indicación principal en pacientes que requieren restauración de un rango de movimiento alto. Los riesgos, lo que comentaba, el desgaste del polietileno en la primera generación y podía causar una luxación intraprotésica. Pero ya empiezan a ver los artículos del seguimiento que tiene esta prótesis, 20 años de seguimiento. Fueron estudios que se realizaron para ver y estudiar metal polietileno con buenos resultados. A 22 años de seguimiento, la tasa de supervivencia de la doble movilidad fue de 77%. Estamos hablando de 22 años. Las revisiones se realizaron en un desgaste, ya sea por el liner o aflojamiento séptico, el 10% por la luxación intraprotésica, cuando se usaba la primera generación. La doble movilidad es press-fit, lo que comentaba, y tiene la aleación de hidroxiapatita de titanio para la fijación primaria y secundaria, que es más rápida. Hay anillos para las copas y para no utilizar cemento. Característica de las copas: la copa es cromo cobalto molibdeno el interior, el liner debe ser 1 o 2 milímetros menor que para poder tener la movilidad. La cabeza es de 22, ¿sí? Pero esto es una cosa muy importante: no usar un liner más grande porque tiene el riesgo de bloqueo. No usar un liner pequeño, el desgaste puede ser más prematuro. ¿Ok? Esto es lo que le comentaba, que adelgazaron, hicieron una modificación en el biselado del inserto o el polietileno. Doble movilidad contra prótesis estándar en artroplastías primarias. Estos autores, con sus resultados, 145, no alcanzo a ver, 146 doble movilidad contra 130 copas estándar a 4 años, ver la luxación que tiene la doble movilidad y lo que puede suceder en una primaria. 105 doble movilidad contra 215 prótesis estándar a 10 años de seguimiento. La luxación es 0.9 en doble movilidad, 12.9, y la tasa de revisión 2.1 en doble movilidad y 12.9 en una prótesis primaria. 231 revisiones contra 231 revisiones en pacientes con prótesis primaria, mostrando diferencias significativas en la tasa de luxación. 17.7 en la estándar y una doble movilidad con un 4% de luxación. Empezaron a ver artículos, ¿sí?, en registros de artroplastías, ya sea holandés, lituano. Ahí vienen las comparaciones: 620 doble movilidad contra 2.170 copas, y las copas cementadas de Exeter, que es el vástago y la copa más utilizada en Estados Unidos, en el mundo, como vástago cementado.
La tasa de revisión a 5 años fue de 3.9 y 5.2 en Exeter cementada. Y el registro holandés, 3.038 dobles movilidad contra 212.000 casos de prótesis estándar a 5 años, ¿verdad? En ellos tienen un resultado muy bueno, que no hay luxaciones, el margen es muy pequeño. Pacientes de alto riesgo, que son los pacientes obesos, ¿sí? Sometidos a artroplastías primarias contra doble movilidad a 7 años de seguimiento. Se observó reducción significativa de la luxación en pacientes obesos usando doble movilidad, el 2%, en lugar de una copa estándar que era el 9% en pacientes obesos. Y esto es un dato que para operar a un paciente obeso le dices sométete a una cirugía bariátrica para bajar de peso. Eso no, bajar de peso y hacer la cirugía no le ayudó para que no se luxara su componente. Entonces se dice que la doble movilidad tiene más seguridad en pacientes obesos que no se vayan a luxar. Y aquí vemos diferentes artículos en pacientes neurológicos con PCI que valoran la primaria contra la doble movilidad y todos van encaminados hacia las luxaciones, evitando que se luce con la doble movilidad. Doble movilidad en fracturas de cuello femoral, tienen un alto riesgo de inestabilidad y por consiguiente una insuficiencia muscular y tienen una propensa a que se caigan, entonces hay que protegerlos con darle estabilidad. Ustedes pueden decir, por eso, yo puse en los 30 años que llevo de cirujano de cadera, he puesto primarias. Y si me preguntan, y decir la verdad es cuántas luxaciones pues fueron contadas con los dedos, o le pregunto al doctor Leonel o al doctor José Luz cuántas se le han luxado, ¿verdad? Entonces son cirujanos de cadera que tienen buen alto de nivel para poder evitar que... Ricardo, ya te mencioné ya, Ricardo, Barbosa, Héctor, chinga. Son cirujanos que si les pregunto cuántos se le han luxado, es muy difícil. En 10 años a mí una primaria no se me ha luxado. Entonces, grandes estudios de si se hace una repetición de luxación, pues eso aumenta el riesgo de mortalidad. La doble movilidad en alineación espinopélvica fija. Tienen unos 4 o 5 años que empezaron a hablar de este tema. Yo tengo que decirles la verdad que en mi vida me había preocupado por eso. Yo tengo un compadre, un amigo, un hermano que es cirujano de columna que me manda a los pacientes de cadera operados y todos fijos y todo. En ningún momento me he preocupado para ver si tengo que poner la copa en diferente posición. Yo pienso que lo único que han hecho es tener otra opción de que se me luxó porque tenía problemas de columna. Pero bueno, es parte del show. Paciente de 66 años, una obesidad mórbida, una artrosis, doble movilidad. Ahí anda, tiene un mes de operada, con su andadorcito. Hermosa. Que está hermosa, me la bañé. Pacientes con fijación, lo que habíamos comentado de la relación de espino lumbar y pélvica, doble movilidad. Este es un caso que no me pareció lo que le hicieron. Paciente de 84 años con una insuficiencia hepática severa antes de la fractura deambulada con bastón. Una fractura pues base cervical que podías manejarla de diferentes formas. Se le manejó y se le puso un tornillo de HS. Para mí, poner un DHS está proscrito. Ya no se utiliza DHS. Que yo resolvía todos los casos con DHS, estoy de acuerdo, pero nunca podíamos ponerlos a caminar inmediatamente. Dale tiempo, 3, 4 semanas, 5 semanas para que consolide, use el andador. Con el clavo proximal de fémur a ponerlos a caminar. Entonces se quitó el DHS y se colocó un vástago de Wagner con una doble movilidad no cementada. Una artrosis tranquilita del lado derecho, ¿sí? Y
Este caso es una bilateral que tenía, no toda la vida, pero de los 30 a los 50 andaba en maratones, se desgastó la cadera y es de los pocos pacientes que le he dicho que se ponga a correr. Está corriendo 5 kilómetros cada tercer día, ¿sí? Y es todo lo que le he dicho, corre 5 kilómetros, bicicleta estacionaria y bicicleta a eso. Y él es el que está corriendo con la prótesis de doble movilidad. Entonces tenía aquí unas 6 semanas de las dos caderas, ¿sí? Y le dije, quítate el bastón. Quítate el bastón y ponte bien derecho. Caminas mejor Levanta sin el bastón, levanta el bastón. Levántalo. Dale. Órale. Dale. Y te das cuenta. Dale. La estabilidad pienso yo que es lo que te hace que tú tengas seguridad en eso. ¿Sí? Prótesis que en su momento yo coloqué de un lado y luego pongo doble movilidad. ¿Sí? Casos bilaterales de una copa de cabeza 36 con una copa doble movilidad. Esta lo operamos hace como unos 2 años. Se cayó en el baño, se fracturó y le pusimos una doble movilidad. ¿Sí? Esta pacientita la operamos hace unos 10 años, 12 años, ya trae una hipertrofia de la parte distal del fémur, signos de que va a haber un aflojamiento de ahí, se opera la otra y te sorprendes, pues tómala. ¿Por qué? Está delgada. Está delgada. Regrésate. Sí. ¿Regresa así? No, volteate. ¿Cuánto tienes de operada? 2 meses y medio. Ok. Y este caso es una displasia, secuelas de displasia acetabular bilateral, reconstrucción, doble movilidad, ¿sí? En forma bilateral, tiene las dos prótesis, ¿sí? Se le puso injerto en el fondo, en esto consolidó porque al impactarla se me abrió la parte posterior, pero siempre tengo la costumbre de poner el injerto y consolidó. Y del otro lado, más cuidadoso y no rimamos tanto para poder medializar. Esto me lo acaba de mandar ella. Dime qué próxima primaria te deja hacer esto. La doble movilidad. ¿Sí? Este tiene un mes de operado, este es después de... Perdón, ahí está. El otro video es de recién operado a las 24 horas. Si les digo que me ayudó, no lo van a creer. El cuate se pudre. Yo creo que por eso se quedó así, porque me ayudó el cuate de pudre. Cada vez que camines, hazlo un poquito más rápido. Esta es una paciente de 84 años, bilateral, artrosis. 4 años antes la había visto, no tenía dolor, llegó y empezó con dolor y se operó. Y ustedes ven la copa, le faltó más medialización y gracias a Dios es una doble movilidad que te da seguridad y te da tranquilidad. No significa que la dejes mal. Tú tienes que seguir los parámetros anatómicos de dejarla a 40 grados, 10 grados de anteversión, porque la puedes dejar con una inclinación de 50 55 grados y te da esa seguridad de mantenerla en su sitio. La fijación de la columna, esta es una revisión. Tardé más en quitar la copa y pensábamos que podíamos sacarla por arriba, por abdomen, y si tú le pones o tomas un TAC, un angiotac, pues lo único que hace el angiotac es asustarte. Todos saben qué va adelante aquí, entonces pues hay que trabajarlo y hacerlo. Lo único que me protegí era con un cirujano vascular en dado caso de que tú pudieras tener una lesión vascular. Pero salió bien, es un oncólogo. Yo le operé, lleva como unos 19, 20 años
metal de Biomed con cabeza grande. Y luego dices tú, ¿por qué no siguen y por qué? Pues porque desde que empezó la metal y que hubo mucho debris y cosas de esas y pseudotumores, pero ya está retomando otra vez las prótesis de superficie. Entonces ahí está Andy Murra, que hizo que eso hiciera que todos se enfocaran a poner prótesis de superficie. Paciente en forma bilateral, necrosis avascular de las dos cabezas del fémur, tiene sus dos copas y prótesis, ¿verdad? Yo sí lo catalogué como por cortisona, porque él es cardíaco, sí, y ha tenido problemas inmunológicos del corazón y cosas de esas. Y tiene 1 mes, 6 semanas de operado, y todavía a la derecha le ranquea, entonces está en rehabilitación. Por los manejos de complicaciones, pues todos tenemos diferentes formas de manejarlo, ya sea en una infección temprana. Sí, he tenido un caso de pinzamiento del psoas, que tuve que entrar a hacer tenotomía del psoas, pero de los 96 casos es el único que he tenido como complicación. ¿Sí? Y una cosa importante que es el costo-beneficio, que a nivel de europeo lo que están haciendo es autorizar más dobles movilidad, porque se luxa la primaria. Yo no sé, yo no digo que se te va a luxar a ti, sino se puede luxar y aumentan los costos, y están haciendo que están poniendo doble movilidad. Doble movilidad ha demostrado excelentes resultados para reducir la inestabilidad. Escepticismo respecto a la doble movilidad en la primera generación contra una probable luxación. ¿Qué está sucediendo? El enemigo número 1 del traumatólogo es otro traumatólogo. ¿Sí? Entonces, así como el vecino de enfrente, tú lo operas y se te luxa y luego va al otro y te dice lo que, no, lo operó mal, y esa palabra mágica que tienen para encender a los familiares y todo eso. Entonces, a veces el mismo traumatólogo, a veces el mismo cirujano de cadera dice, ¿cómo? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué Raúl está utilizando doble movilidad? Porque tiene buenos resultados, mucha estabilidad, estoy apoyando más rápido de lo que normalmente antes usaba el andador por 4 semanas y luego quítatelo, usa el bastón y no te muevas tanto y no se te va a luxar, no vayas a cruzar la pierna, no te acuestes boca abajo. Con la doble movilidad están corriendo. Entonces eso me ha dado mucha tranquilidad y lo hemos visto con estos 4 años que llevamos operando la doble movilidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por la plática, la verdad muy interesante. Vamos a pedirle ahora al panel, por favor, si se pueden acercar al doctor Ricardo Mendoza, al doctor Carlos González, doctor Favela. ¿No? Vale. Vamos a iniciar, yo creo que con el público tenemos bastante buen panel, como dijo el doctor Raúl, de gente que tiene mucha experiencia de cadera. Si alguien quisiera dirigir alguna pregunta directa o algún comentario, todo es doble movilidad ya. Tenemos acá al doctor Poncho Núñez. Gracias, doctor Poncho Núñez. Bueno, ¿se oye? Sí, gracias. Felicidades por su plática, doctor. Cuando dijo ahorita que unas les pone lisa y otras les pone con los spikes, ¿qué lo ha hecho decidir eso, doctor? Por favor. Realmente he visto que da más estabilidad ponerle spike. Hay gente que no le gusta poner spike porque tienes que ser muy cuidadoso. Al ponerla en el contacto con el acetábulo, ya no hay vuelta para atrás. Tú tienes que saber de cuál es la posición que vas a poner, porque tú la pones y ya no la puedes, entonces tienes que darle para adelante. Y las lisas para mí es un protocolo de darle más, no apoyo completo, el uso de andador, pero yo creo que los spike es la que me ha dado la seguridad de ponerlos a caminar inmediatamente. Sí.
No, yo quisiera hacer un comentario al respecto. Los spikes son mecanismos antirrotacionales de las copas. Entonces, en realidad se usan con ese fin y pues se corre el riesgo de fracturar el acetábulo por usar los spikes. Entonces, como dice el doctor Raúl, deben usarse con mucho cuidado. Por otro lado, estamos viendo el uso de copas 100% monoblocks. Sin embargo, la tendencia americana es a utilizar copas convencionales que pueden ser atornilladas al acetábulo y que se pueden convertir hacia constructos de doble movilidad colocando un liner modular adentro de la copa. Entonces existe también esa opción y está disponible aquí de poder poner copas como normalmente las ponemos todos, es decir, copas que siempre intentamos poner a press fit, pero que siempre suplementamos con tornillos. Entonces es posible también colocar prótesis de doble movilidad atornilladas, porque esto que estamos viendo, si ustedes vieron, no llevan tornillos. Y eso puede ser un riesgo, sobre todo en pacientes que tengan un hueso de no tan buena calidad. Entonces, pues a veces uno opta por atornillar la copa o incluso también existen copas de doble movilidad para cementar, que también es otra buena opción. Con respecto a eso, sí, es bien importante lo que han dicho los dos doctores. Yo en lo personal, una copa atornillada y una copa con puro press fit, no modifico el tiempo de apoyo ni de movilidad. Siempre y cuando tenga un press fit aún sin tornillos, al paciente lo pongo a apoyar al mismo tiempo que si le pongo no tornillos. Si lleva o no spikes o no trae spikes, haciendo un buen press fit. Ahora tenemos esa opción de los tornillos, como dice, sí, en casos, por ejemplo, como ahí presentaron, donde un caso con una protrusión acetabular, yo preferiría usar con tornillos una doble movilidad, exactamente, pero con tornillos, o en una displasia donde a veces mi press fit puedo batallar en obtener un adecuado press fit, me aseguro en una con tornillos, pero sí, es excelente opción. Pero si yo en spikes o no modifico el apoyo con respecto al paciente. ¿Alguien más? Sí, Tomás. Nomás vieron que el tema va a caer y se dejan venir, ¿verdad? Sí. Te apreciamos mucho, Raúl. Da la impresión, Raúl, que quieres dejar el mensaje que la prótesis de doble movilidad es para todos los casos. Y creo que no es así. Yo creo que tiene sus indicaciones. Pero quería preguntar nomás. ¿Se podría acercar un poquito el micrófono, doctor? Gracias. Sí, perdón. Quería preguntar cuál fue la indicación de prótesis de doble movilidad en los jóvenes. Ok. El seguimiento que he visto en los artículos, hay estudios hasta 25 años de longevidad de la prótesis doble movilidad. Entonces, hay un artículo que puse aquí de 22 años de seguimiento y realmente para poder estar convencido y tener la seguridad de que te va a dar una gran longevidad la prótesis, yo confío plenamente en la doble movilidad. Pero quiero que aclarar una cosa, el paciente joven es el que más tiene estrés, es el que más le da mecánicamente para tratar o hacer desgaste del inserto, ¿sí? Eso es una realidad, no es lo mismo ponerle uno de 30, 40 años y ponerle uno de 70 años, ¿sí? Entonces, realmente mi indicación para una doble movilidad son pacientes muy activos, pacientes que quieren seguir haciendo todo. Sí, los estudios actualmente son de seguimiento de mínimo 20 años y con buenos resultados en gente menores de 50 años. Vamos con el doctor Barbosa y ahorita regresamos con usted, doctor. Bueno, si puedo nada más comentar algo respecto a esto. La doble movilidad nació para casos de inestabilidades, revisiones, deficiencias musculares, problemas neurológicos, luxaciones recurrentes, ese tipo.
fue creada básicamente para eso. Y sí nos ha aumentado la estabilidad en respecto a la luxación que se presentaba en ese tipo de casos, en los que presentan fractura, manejado con síntesis y que se tienen que poder operar, cosas así. En Francia es básicamente únicamente donde se empezó a hacer el meterla como primaria. En Estados Unidos se acaba apenas de autorizar la FDA en 2007, 2009, donde llevamos apenas 15 años, y no propiamente para primarias. Esta doble movilidad aumentó una articulación. O sea, tuviste la cabeza dentro del núcleo y ahora el núcleo dentro del acetábulo. Entonces tenemos dos áreas ahí, una área más de la que normalmente conocemos o manejamos, donde yo creo que todavía nos falta conocer un poquito más de cómo se va a comportar más a futuro, aun cuando tenemos esos de Francia, básicamente, que es donde lo iniciaron. Para poder decidir si está bien para todos, no está bien para todos. Si un paciente joven más activo que me pueda presentar un mayor desgaste, una luxación periprotésica, no sé. O sea, yo todavía no la utilizo para todos los casos. Sí, para esos casos donde veo inestabilidad y todo, pero yo creo que todavía nos falta un poquito para poder determinar todos mis casos. Yo creo que todos los que manejamos cadera aquí no tenemos un rango amplio de luxaciones y nuestros pacientes nadan en bicicleta, corren, hacen ciertas actividades y como dice Raúl, pues básicamente casi no tenemos luxaciones como para justificarme emplearla en todos los casos. Yo soy de los que prefiero esperar un poquito más y sí en casos óptimos o ciertos casos sí manejarlos, pero bueno, esa es mi opinión. Sí, desde que tuvimos conocimiento de este sistema de doble movilidad, más o menos tal vez 2017, han existido dos grandes preguntas que creo yo que no han tenido respuesta hasta el momento, y una de ellas es si es una prótesis adecuada para pacientes jóvenes. Es un hecho que el uso en pacientes jóvenes de doble movilidad ha aumentado, no tanto porque tengan riesgo de luxarse, que de hecho esa es la indicación precisa para utilizar estas prótesis, sino porque brindan un rango de movimiento más amplio y hay pacientes jóvenes que pueden requerir esos rangos de movimiento más amplios. Por ejemplo, un paciente que se sube al caballo, un paciente que practica artes marciales, pueden tener requerimientos en cuanto al funcionamiento de su cadera mayores al del estándar de la población. Entonces, ahí puede encontrarse una justificación para utilizar estos sistemas en pacientes jóvenes. Sin embargo, como comenta el doctor Mendoza, pues no sabemos cómo se van a comportar en el largo plazo estas prótesis. De tal manera que un paciente joven con altos requerimientos funcionales probablemente va a desgastar el polietileno de la doble movilidad mucho más rápido. Eso va a provocar una liberación de partículas hacia la articulación de la cadera y por lo tanto teóricamente se piensa que va a haber una mayor posibilidad de osteólisis y por lo tanto aflojamiento y falla de la prótesis. Y la segunda pregunta que no está respondida es si estas prótesis deben utilizarse de manera generalizada para todos los pacientes y hasta ahorita la respuesta es que no, por lo que ya comentábamos, porque no sabemos exactamente cómo se van a comportar a largo plazo. Entonces hasta ahorita la respuesta a esa pregunta es que deben utilizarse en pacientes seleccionados que tengan indicaciones precisas desde nuestro punto de vista y son los pacientes que potencialmente puedan luxarse. Por ejemplo, los pacientes con fractura del cuello del fémur, los pacientes que tengan disfunción cognitiva, pacientes que tengan enfermedades neuromusculares, pacientes que tengan alteración de la movilidad espinopélvica y un sinfín de otras indicaciones. Entonces, esos son los pacientes en los que sí debemos utilizar. Aparte de que el costo de estas prótesis pues es más alto que el de las primarias y eso también debemos de tomarlo en cuenta porque yo aquí quisiera preguntarles a ustedes ¿cuántos pondrían una doble movilidad en un escenario de un paciente particular? Porque realmente el costo aumenta considerablemente. ¿Inicio? Doctor Barbosa. Doctor Barbosa. Sí, primero que nada felicitar a mi compadre. La experiencia puede hacer la diferencia, compadre. Ahora, pues son 96 casos, que son bastantes casos. Yo te quiero preguntar y tengo la inquietud y tú lo mencionaste. Bajaron el tamaño del inserto interior.
en cuántos, si hay alguna casuística, en cuánto se bloqueó ese inserto para haber hecho ese cambio, ¿verdad? Porque sí, nosotros lo veíamos antes con las bipolares. Se bloqueaba el interior y empezaba a funcionar como una Thompson y se acaba el acetábulo. Eso es a lo que me refiero yo ahorita con esto. Si cambiaron el interior y le bajaron 1 o 2 milímetros, quiere decir que a lo mejor hubo algún antecedente de bloqueo que estuvo causando este tipo de problemas. Ahí depende mucho del cirujano. ¿Por qué te digo eso? Porque no puedes poner un definitivo si tú en la de prueba tú no tienes libertad en hacer y ver si tienes bloqueo o no tienes bloqueo. Porque la mayoría de las veces el bloqueo te lo da el tejido que se te mete. Y a veces no puedes probar porque el tejido te está incomodando. Entonces es importante eso. Y el tamaño original y el inserto son milimétricos, menos, sino para poder la mismo sinovial y el mismo es el movimiento. Yo estoy convencido, ¿el por qué? Porque no encuentro forma de que tú dices de que se puede desgastar más rápidamente el inserto de la doble movilidad. Si tiene movimiento, ¿dónde lo vas a pescar para si nosotros ponemos un estándar primaria, lo ponemos fijo el inserto? Por eso hay debris y por eso suelta el polietileno. Acá no lo pescas, se está constantemente moviendo, está lubricado y está moviéndose. Esa es mi teoría y esa es mi forma de percibir. Si tú pones una convencional primaria normalita, el polietileno lo pones fijo, no está móvil, y eso te da la que se está moviendo en la cabeza. Y aquí tienes 2 sistemas de movimiento. ¿Ok? Eso se los pongo de tarea. Con respecto a lo que dices de la primera generación que se hizo de la doble movilidad, una de las principales complicaciones era la fibrosis y actuaban como se bloqueaban y dejaban de funcionar como doble. Y por eso venían las luxaciones también por el desgaste del inserto de la copa interior y venían las luxaciones intraprotésicas. Con los cambios que se hicieron se redujeron los bordes del liner que no toparan con el cuello y por eso también se redujo el cuello para evitar ese bloqueo y aumento de fibrosis y que pudiera haber mayor riesgo con la de alta densidad del polietileno y esos cambios que hicieron se han evitado mucho la fibrosis y las luxaciones intraprotésicas, como lo mencionó Aguirre en la plática. Ahora, tú tienes un paciente que ya entra a una revisión, no cambias el vástago y nada más cambias copa, y a lo mejor no es el mismo sistema. El cuello sigue siendo otro y la movilidad van a tocar, aún así la pones, la manejas igual. Dime quién puede dar esa pregunta más que el vato. Quiere que le conteste a él. ¿Sí entendieron la pregunta? Porque sí está... Que no cambies el vástago y es una marca y pones tu doble movilidad. Claro, para poder poner y hacer eso, que no tengas tú, ni primero, que no tengas bloqueo, que no tengas el segmento del cuello de la prótesis con el inserto una adecuada distancia para poder que no, al momento de flexionar, el cuello no vaya a topar. Eso te lo da tu experiencia, eso te lo da, porque quitar un vástago que está fijo y poner otro nomás por ponerlo, yo no lo recomiendo. Entonces pones una cabeza ya sea 22 o 28 en el inserto, pero así como tú me dices, he tenido las 5 revisiones, sí te puedes, sí, claro, y lo hacemos. ¿En todas las revisiones que hiciste, Raúl, cambiaste los 2 componentes? No. En una sí cambié todos los componentes y en otras nomás el puro copa acetabulado, por ahí lo que está flojo. Sí, Carlos. Es un tema muy sensible el hecho de que se quiera hacer una revisión acetabular y por un lado no se conozca la marca del vástago, porque en ese caso la cabeza no podríamos cambiarla y tendríamos que estar obligados a mover el vástago aunque esté fijo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque pues quitar el vástago a lo mejor puede conllevar
a mucha pérdida de la masa ósea o el stock óseo del fémur proximal, y entonces puede no ser tan deseable, pero sí es importante que si vamos a combinar marcas, pues lo hagamos, o sea, dejemos la cabeza con el vástago que sean de la misma marca, y después ya lo demás sí lo podemos mover, pero ahí tenemos que tener también cuidado porque no vamos a poder jugar con la modularidad de la longitud de los cuellos. A lo mejor vamos a tener una cabeza 22 y es lo que el paciente ya traía, y necesitamos estar preparados para tener en qué articular esa cabeza 22. Entonces, bueno, sí, eso es un tema de experiencia, pero a veces se tiene que considerar. Por otro lado, también quisiera comentar que discrepo un poquito con el doctor Raúl, porque toda la literatura apunta a que estas prótesis de doble movilidad, al tener dos superficies de movimiento, pues tienen dos superficies de desgaste del polietileno, y eso teóricamente puede provocar que el polietileno se desgaste a una tasa más rápida, y eso va a provocar una mayor liberación de partículas de desgaste que, como decía ahorita, pueden provocar osteólisis y finalmente aflojamiento. Al contrario de lo que sucede con las prótesis convencionales, en las cuales el inserto está fijo y entonces solamente hay una superficie donde el inserto se está desgastando. Por lo tanto, la liberación de partículas es menor. Insisto que eso es en teoría. También a favor de la prótesis de doble movilidad se habla de que con los nuevos polietilenos que están altamente entrecruzados molecularmente, pues puede ser que el desgaste sea menor. Sin embargo, hay que considerar eso en pacientes jóvenes, porque si finalmente esos núcleos de polietileno de la doble movilidad sí se van a desgastar más rápido, pues entonces probablemente no sean una buena idea en pacientes jóvenes. Entonces, otra vez debemos de seleccionar al paciente de manera adecuada. Doc. Yo tengo una pregunta. En los pacientes con fracturas, ¿le has hecho test de osteoporosis? Porque sabemos que ahí son pacientes con osteoporosis severa, y si les das osteoformadores o tratamiento adicional a la prótesis. Sí, mira, ¿qué sucede cuando tú, y a ti te sucede, que llegue el paciente y te hablan, tiene una fractura de cadera, ¿sí? Y lo que vas a hacer es operarla en 24 horas, 48 horas, ya la estás operando. Y después le estudias. Eso es una realidad, ¿sí? Eso es una realidad de que muy probablemente si se fracturó a la izquierda se va a fracturar a la derecha, y tú tienes que forzosamente darle tratamiento. Yo no le doy tratamiento. Yo lo mando con el endocrinólogo, no me meto líos, vitamina D, calciterol y todo ese rollo que ellos manejan. Yo pido interconsulta dentro del hospital y les digo y les advierto, la aseguradora no te va a pagar. O después vas y que te hagan una densitometría y ya que hagan su manejo de metabolismo óseo. Pero sí tienes toda la razón que hay que mínimo pedir una densitometría dentro del hospital. Sí, claro, pero sí, claro, cuando llegan fracturados, sí, claro. Sí, se fracturó una y se fracturó la otra. Yo te voy a decir que el tratamiento para la osteoporosis es el tratamiento que más dejan de tomarlo, de ponerse, son los que menos quieren invertirle a la mamá. Y eso es una realidad. Le di tres meses y ya no quise invertirle. Son los peores pacientes, los de la tercera edad, en el manejo de la osteoporosis. ¿Por qué? Porque los precios están difíciles. Caros. Por ahí en algún congreso se escuchó a un ponente decir que pobre de los ortopedistas, porque estamos tan cerca del hueso pero tan lejos del metabolismo óseo, y probablemente deberíamos estar un poco más cerca de eso. Pero también debo decir que somos los únicos médicos alrededor del tema de la osteoporosis que vemos y sentimos el hueso directamente. Entonces, cuando operamos una cadera nos damos cuenta si el hueso está débil o no. Y en base a eso también debemos de tomar decisiones en cuanto a implantes, por ejemplo, si los vamos a cementar o no, y debemos de tomar también decisiones de hacer prevenciones secundarias, dándole tratamiento a los pacientes para osteoporosis, que ya si lo manejamos nosotros o lo mandamos con endocrino, bueno, ya eso queda en cada quien, pero sí somos los únicos que vemos el hueso a visión directa y aparte sentimos el hueso con nuestros instrumentos. Doc,
Buenas noches, doctor López. Gerardo Martínez. Ahorita estaba explicando su abordaje de 1,5 centímetros. ¿Es 1,5 centímetros el glúteo o antes de la punta? Y segunda pregunta, cuando aborda eso y vimos que tiene pacientes con displasia, como maneja, no sé, copas de 38-40, ¿qué marca utiliza? Y si maneja esa copa tan pequeña, si realmente le da un press ya que no es concéntrico. Sí, la primera pregunta es, nada más secciono 1.5 centímetros del glúteo medio, desde su origen a un lado del vasto, ahí donde se origina el glúteo medio, nomás 1,5 centímetros. Antes cortaba los 3.5 centímetros del glúteo para poder ver toda la cápsula anterior y a trabajarla. No es necesario hacer eso, eso te tiene que dar tu propia habilidad. Esa es tu experiencia. Yo no batallo. O sea, te lo digo bien y honestamente, y Ricardo hemos operado muchos casos juntos, y oye, córtale más. Hay que saber hacerlo para poder que no tengas problema. Si hay dificultad, si hay problemas, y eso ni duda cabe, pero tus casos deben de ir progresando y viendo, porque lo primero que quieres hacer es abrir más el glúteo para poder, y eso es lo que te va a dar en estabilidad después. La segunda pregunta que no entendí. Sí, atornilladas normalmente entre más grande la copa es mejor, pero de las dos bilaterales de displasia, las dos fueron 46 atornilladas. Sí, así es, doble movilidad. ¿Okay? No me ha tocado, no me ha tocado. La menor de doble movilidad es 40. La menor es de doble movilidad 40. ¿Verdad? No lo he utilizado yo. El problema de poner copas tan chiquitas en doble movilidad es que te obliga a poner una cabeza interna de tamaño 22. Y la cabeza tamaño 22 tiene más riesgo de penetrar el polietileno, por un lado, y por otro lado tiene también más riesgo de hacer una luxación intraprotésica. Entonces, la displasia y el desarrollo de la cadera no es una indicación absoluta para poner doble movilidad, y de hecho debe tomarse eso con precaución. O sea, si se logra poner una copa primaria y hay estabilidad, pues yo creo que es lo que debería usarse, porque aparte también son pacientes muy jóvenes. Entonces hay que tener eso en cuenta y tratar en la medida de lo posible de evitar poner cabezas 22 en doble movilidad, y eso pues sucede en acetábulos muy chiquitos. Yo creo que hay algo que debemos de dejar bien claro aquí. Estamos hablando de la copa doble movilidad en general. Ya saldrán artículos sobre displasias, sobre pacientes con inestabilidades musculares, sobre problemas neurológicos, sobre deficiencias musculares, más específico, porque ahorita estamos hablando de una doble movilidad sobre todo, son resultados generales de todos los casos. Entonces, sí, como me dices, poner una 38 en una displasia congénita, híjole, la pensaría mucho. Como dice, igual que o sea, el meter una cabeza 22, acetábulo 38, un liner delgado, un núcleo delgado con 2 focos de desgaste, pues va a funcionar muy bien al principio, pero no sea a largo plazo. Entonces, yo creo que hay que pensar bien cada paciente, cada caso que tenemos, el valorarlo individual y si manejarle una doble. Recalcan mucho la luxación intraprotésica. Ya no hay, ya cambió la generación. Ese es el problema, de que siguen insistiendo en que no, te va a dar más desgastamiento, se va a adelgazar y se te va a luxar. Eso es lo que trato de decirles. O sea, no hay luxaciones intraprotésicas. Lo dijo Barbosa, 96 casos, 4 años. Yo sé, yo tengo que presentarles este caso si estamos bien en 10 años para poder dar resultados. ¿Okay? Sí. Bueno, pues eso es lo bonito, yo creo, de estas reuniones, ¿no? De compartir experiencias, diferentes puntos de vista. No significa que no esté bien o mal, simplemente compartir ideas. Si quieren un minuto para cerrar cada uno, por favor, algún mensaje final que los quieran dejar. Doctor Raúl, empezamos con usted.
Realmente yo siempre he dicho que siempre deben estar operando 2 cirujanos y que sean del mismo nivel o mejor uno del otro para poder solucionar los casos. Comentar los casos, no ser individualistas, comentar los casos y buscar el asesoramiento para poder poner la mejor prótesis o que el paciente le vaya bien colocándose la prótesis que ustedes quieran utilizar. Gracias, doctor. Yo creo que ya se habló en general sobre todos esos puntos. Yo creo que sí, en mi punto de ver, hay que seguir valorando en quiénes ponerlas. Ha dado muy buenos resultados en los pacientes que tenemos, evitar luxaciones, aumentarnos un rango de seguridad, cuando menos para nosotros. Pero también tenemos el riesgo de que van a aumentar los cirujanos de cadera. Y no sé todavía a largo plazo cómo nos va a ir con esto. O sea, todavía tengo algunas dudas respecto a si se debe indicar como primaria en todos los pacientes. Para mi gusto, no. Afortunadamente no tengo un rango así de luxaciones importantes como para que me lleve a orillarme, y tengo pacientes que están en natación, triatlón, montan a caballo, bicicleta de montaña, igual con una primaria normal, que digo, bueno, no me oriento, no me orillo ahorita a ponerlas en todos los casos. Sí, las prótesis de doble movilidad siguen el principio de que al tener una cabeza más grande dentro del acetábulo, la posibilidad de luxación es menor. Sin embargo, ese ir a más grande y más grande, o sea, realmente tiene su límite. Y se ha visto que hay estabilidad a partir de la 32, incluso a partir de la 36. Entonces, a veces no necesitamos ir a un núcleo tan grande para realmente poder tener estabilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que hay que individualizar los casos. Creo que no es adecuado utilizarlo en todos los pacientes, aunque a lo mejor para algunos cirujanos pudiera ser conveniente. Y definitivamente creo que todavía estamos por ver cómo se van a comportar estas prótesis en el futuro, pero definitivamente representan un arma muy importante para evitar la luxación en pacientes seleccionados. Bueno, con esto concluimos. Yo creo que un fuerte aplauso. La verdad es que estuvo muy buena esta discusión. A continuación, le voy a pedir al doctor Favela para dar unos anuncios finales y agradecer a Artrosa por su patrocinio. 100 puntos. 100 puntos. Pues muchas gracias el panel de expertos y muchas gracias al doctor Raúl, gracias a nuestros patrocinadores. Y quiero decirles que tenemos la visita de un colegio aquí vecino, el Colegio de Ortopedia y Traumatología de Coahuila. Tiene su mesa directiva, parte de su mesa directiva, el doctor Luis Ramos Alday y su tesorero, vicepresidente, Carlos Macías, que nos vienen a hacer unos anuncios y una invitación a todos nosotros para acompañarnos a su reunión. Por favor, doctor, bienvenido y gracias por venir. Oiga, no, pues buenas noches y muchas felicidades, la verdad, se ve que tuvieron una sesión muy bonita y sobre todo pues muy enriquecedora, ¿no? Con estos temas y los excelentes panelistas que tuvieron aquí enfrente. Entonces, una felicitación por esta sesión que estuvo muy buena y con tema muy interesante. Pues aquí mi compadre Carlos Macías y yo, su servidor Luis Ramos, presidente y vicepresidente del Colegio de Saltillo de Coahuila, viendo caras conocidas, muchas gracias por recibirnos, agradecemos esta oportunidad y este espacio que se nos da. Empezamos con la presidencia en enero apenas de este año y pues nos aventamos al ruedo con la organización de un congreso, ¿no? Entonces lo estamos haciendo con toda la calidad posible y con todas las ganas posibles y pues venimos a invitar a su colegio a que sean partícipes en este congreso. Es el tercer congreso de... ¿Lo podemos proyectar, por favor? Es el tercer congreso de nuestro colegio y se llama así, para no salir del tema en el que estábamos hablando, la cadera a través del tiempo. Va a ser en el mes de julio,
13, 14 y 15, están todos invitados. Van a ser puros tópicos de cadera, desde cadera pediátrica hasta la edad adulta y tumores óseos. Varios de ustedes, de los colegiados del Colegio de Ortopedia y Traumatología de aquí de Nuevo León, pues van a estar invitados como profesores, entonces vamos a tener muy buenos panelistas. También viene gente pues de alrededor de la República y el país invitado va a ser Colombia. Con ese QRs pueden ustedes ver el programa y descargar esta presentación, y como quiera ya le pasé aquí a Fabricio también la página de internet que tenemos del Congreso para que se las pueda hacer llegar ahí en su grupo de WhatsApp y puedan tener más información de esto. Lo importante también es que vamos a tener muy buen puntaje ya por el Consejo para la recertificación, por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, son 12 puntos, entonces pues estamos muy cerquitas, venimos a pedir de su apoyo para que esto sea un evento pues exitoso, y obviamente que a ustedes les toque el año que entra el Congreso Regional, pues cuenten con nuestro apoyo también como Colegio de Traumatología y Ortopedia de Coahuila. Carlos, ¿quieres decir algo? No, realmente los temas están interesantes, lo que decía Luis, desde niños hasta adultos, y bueno, varios ponentes, va el doctor Barbosa, el doctor Raúl López, van doctores de aquí, el doctor Cuervo, entonces, te digo, módulos de pediatría, de ultrasonido, de tumores, y aparte del temario que está bastante completo, vamos a tener una noche mexicana y un cóctel de bienvenida que va a estar bastante bueno, entonces, digo, pues vamos, Saltillo está cerquita, son buenos puntos, y además de un buen temario, vamos a tener bastantes buenas convivencias ahí con toda la gente. Va a ser una tardeada norteña con grupo y fara y cosas de ese tipo. O sea, el programa va a estar fregón, pero aparte de la fiesta, que es lo que nos gusta también a todos los traumatólogos, pues la estamos organizando de una manera bonita y de calidad, como los norteños, que somos todos nosotros, sabemos, ¿no? Entonces, pues venimos sinceramente a eso, a pedir su apoyo para que estén con nosotros y pues nada, que esto sea algo de calidad también para ustedes y para toda la gente que venga del interior de la República. Pues muchas gracias por el apoyo. Ahorita les vamos a repartir unos dípticos también, unos volantes para que sepan y puedan empezar a pedir informes ahí con la asistente. Y gracias a algunos profesores que estoy viendo aquí, las caras conocidas, por haber aceptado el participar con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación y cuenta con nuestro apoyo y por ahí nos vemos. Muchas gracias. Y bueno, pues para finalizar y no los menos importantes, nuestros patrocinadores, queremos agradecerles su apoyo y si gustan pasar con nosotros para darnos un mensaje de despedida, por favor. Artrosa. ¿Quién va a ser el bueno? Adelante. Bien, chicos. Buenas noches, doctores. Es un placer estar con ustedes. Queremos agradecer. Somos el equipo de Artrosa. Queremos darles las gracias por permitirnos formar parte de este evento y comunicarles que tenemos pues toda la especialidad de lo de traumatología y ortopedia a la orden. Y le tenemos una pequeña sorpresa. Vamos a tener una rifa de 2 pasos doble, preferente, numerados para el día de mañana, para la final. De Tigres. Entonces, ahorita terminando su cena, vamos a hacer una pequeña rifa para poder empezar a ver quién de ustedes es el afortunado. Muchas gracias, buenas noches. Seguimos a la orden. Gracias. Gracias. Muchísimas. Se cancela la rifa. No, muchísimas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, pues con esto damos por terminado nuestra sesión del mes. Y no sé si alguien tenga algún comentario en asuntos generales. ¿Todo bien? Bueno, pues muchas gracias y disfruten su cena. Buenas noches.